nunca imaginé el daño físico y mental que me infligieron. Todo lo que soñaba quedó destruido. Lo que acabas de escuchar no es simple ficción. Es un testimonio real de alguien quien vivió un infierno en vida. Alguien que vivió verdaderas torturas disfrazadas de juegos, como si se tratase de la icónica serie El Juego del Calamar. Tan solo imagina caminar a plena luz del día por tu ciudad, cuando de repente una camioneta te lleva lejos sin explicaciones ni razones. Poco a poco te desmayas y cuando despiertas, te encuentras rodeado de personas secuestradas como tú, las cuales competirán contigo en varios juegos perversos, donde si pierdes, no solo pierdes el juego, sino que también la vida. ¿Quién habrá sido el responsable detrás de esta sádica y perturbadora historia? ¿Cuántos pudieron sobrevivir este infierno? Para saberlo, acompáñanos a analizar todo sobre Brothers Home, el inquietante internado donde se llevó a cabo el juego del calamar en la vida real. El origen. Para que entiendas todo sobre el caso, debemos remontarnos a los años 70, donde en Corea del Sur se vivía una acelerada transformación sociocultural. Y es que, contrario a Corea del Norte, los surcoreanos tenían el crecimiento económico del país golpeando la puerta, por lo que poco a poco, el gobierno empieza a obsesionarse con proyectar una imagen de orden y modernidad ante el mundo. Esto claramente fue de la mano de las grandes empresas que estuvieron a favor de reforzar esta imagen dentro del país. Muchas instituciones lograron meterse en ese papel que el gobierno tenía planeado, pero otras simplemente fueron una cortina de humo, donde detrás de una supuesta organización que priorizaba el bienestar de la sociedad, se escondía una de las actividades más perturbadoras de la historia de Corea. Pero de eso te hablaremos más adelante. Resulta que Surcorea estaba regido bajo un gobierno autoritario, y con el paso de los años, su obsesión por resaltar en el mundo y la llegada de los Juegos Asiáticos en 1986, el gobernador del momento hizo hasta lo imposible para limpiar las calles de toda persona que diera, según él, una mala imagen del país. Así es como se crea la Ley 410, que avisaba que cualquier persona que el gobierno creyera molestia social podía ser detenida, no importaba si se trataba de hombres, mujeres o niños. Estas personas carentes de hogar terminaron viviendo el peor escenario gracias a una perturbadora persona que se aprovechó por completo de la situación bajo una fachada de hombre bueno y ejemplar. Así es entonces como llegamos a Brothers Home. El Centro de Asistencia Social Brothers Home fue un reconocido campo de internamiento ubicado en la ciudad de Busan, en Corea del Sur. Durante los años 70 y 80, nadie dudaba de que era un centro asistencial de increíble renombre y ayuda, hasta que todo se destapó. Dirigido por el ex soldado Park In-kyun, Brothers Home escondía una enorme red de abusos y trabajos forzados, donde se esclavizaba a sus reclusos y se los maltrataba de la peor manera posible. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo fue que esos reclusos llegaron allí? Y por sobre todo, ¿cómo fue posible que todo haya estado tan encubierto? Verás, todo tenía un modus operandi. Resulta que las personas carentes de hogar que te mencionamos antes eran secuestradas por esta organización y llevadas al centro asistencial. En su apogeo, Brothers Home llegó a albergar más de 3.500 personas quienes habían anteriormente secuestrado, para hacerlas vivir en condiciones infrahumanas. Entre varias de las actividades a las que eran sometidos, los internos eran obligados a trabajar en fábricas improvisadas dentro del predio, donde cosían ropa, fabricaban productos o realizaban trabajos pesados sin recibir nada a cambio y por extensas horas seguidas. Pero lo más perturbador es que, tal cual la serie o hasta peor, los reclusos eran obligados a enfrentarse a juegos totalmente perturbadores. El más conocido fue el juego de Hiroshima, donde aquellas personas secuestradas debían colgarse boca abajo de las barandillas de sus literas durante varias horas, y si caían, eran brutalmente golpeados, algunos hasta la muerte. Otro juego, también muy popular que los soldados hacían jugar a los reclusos, era la lucha entre ellos, donde varios soldados apostaban dinero por uno u otro interno, y el perdedor recibía siempre un cruel castigo. ¿Te imaginarías vivir esto todos los días? Lo más increíble de todo es que varios pudieron sobrevivir para dar su testimonio.
Uno de los testimonios más inquietantes es el de un hombre quien quiso mantener su historia como anónima y dijo lo siguiente: recuerdo el frío, el hambre, pero lo peor era la violencia. Cada día temíamos por nuestras vidas. Algunos desaparecían y nunca más volvíamos a verlos. Los juegos eran un infierno. Si te negabas a participar, las consecuencias eran aún peores. Ahora bien, ¿cómo fue que este hombre, entre muchos otros, pudo salir con vida de este infierno y exigir justicia? Cuando todo se descubrió, el fiscal Kim Jong-won fue quien dio inicio a algo que salvó a muchos de estos reclusos maltratados. Este hombre inició una investigación sobre Brothers Home tras varias denuncias anónimas que recibió. Lo que encontró después de recopilar varias pruebas fue totalmente perturbador. Este fiscal encontró más de 500 muertes documentadas que englobaban el centro de asistencia, muchas catalogadas por Brothers Home como suicidios o accidentes, queriendo quitar focos de investigación para seguir con sus perversiones. Lo malo para la organización es que, luego de varias autopsias, todos los cuerpos poseían algo en común: señales de torturas y abusos. Otro conocimiento totalmente inquietante es que solo el 10% de los reclusos eran realmente personas sin hogar. Los demás eran ciudadanos comunes quienes fueron secuestrados, ya que los administradores recibían más dinero si rehabilitaban a más personas. Así fue como, secuestrando a muchos, creaban un negocio redondo. Y si te preguntas, ¿qué sentencias tuvo el creador de todo este perturbador centro social? La realidad es que no tuvo ninguna condena muy pesada, aunque haya hecho todo lo que hizo. El creador de Brothers Home solo fue condenado a trabajos forzados y a pequeñas penas de prisión, ya que tenía algunas conexiones con figuras de alto rango dentro del gobierno, quienes evidentemente lo protegieron lo más posible, haciendo que reciba una condena mucho más ligera de lo que se esperaba por las víctimas. Hasta el día de hoy, aquellas personas quienes sobrevivieron siguen exigiendo justicia, intentando generar reflexión en una historia que pareciera que para algunos se borró para siempre de la historia de Corea del Sur. El caso de Brothers Home nos da un perturbador recordatorio, y es que muchas veces el cine es más que una historia para entretener, escondiendo una contraparte real que supera la ficción. ¿Y tú? ¿Qué opinas del caso? ¿Crees que la realidad es mucho más perturbadora que la serie? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Esperemos que este video te haya gustado. Si fue así, te invitamos a darle like y a suscribirte para no perderte ninguna novedad. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos contenido exclusivo. Sin más que comentarte, un saludo y nos vemos en el sótano en un próximo video.